Lo que piensas sobre la marihuana podría estar engañándote, y peor aún, podría estar alejándote de tu propia alma. Durante décadas, la sociedad nos ofreció dos etiquetas perezosas: o es medicina, o es adicción, o es sagrada, o es pecado. Pero ¿y si todo eso fuera solo una distracción? ¿Y si la verdadera función de esta planta fuera mucho más peligrosa e infinitamente más poderosa que cualquier campaña, sea prohibicionista o progresista, se atrevió jamás a admitir? Porque la verdad es cruda. La cannabis no es un alivio, es un espejo, uno que no embellece, no filtra, no miente. No te muestra lo que quieres ver, sino aquello que has intentado esconder toda tu vida: dolor reprimido, memorias olvidadas, verdades ahogadas bajo capas de distracción digital y caos mental. Y por eso en muchas tradiciones ancestrales, esta planta no era fumada por cualquiera. Era una iniciación, una prueba, un portal reservado para quienes estaban listos para morir, al menos para el ego. Hoy se prende un porro entre notificaciones del celular y listas de reproducción. Convertimos un ritual milenario en un pasatiempo desechable. Pero no es el THC lo que ha cambiado, es el ser humano. Perdimos el sentido de la reverencia, y cuando la reverencia desaparece, el caos se instala. Este video no es otro conjunto de clichés sobre abrirse al universo o sentir buenas vibras. Es un viaje hacia las entrañas de lo que esta planta realmente le hace a tu espíritu. Y sí, puede sanar, pero también puede abrir puertas que nunca sabrías cómo cerrar. El tipo de verdad que no cabe en una frase de camiseta. Ella no te da visiones, te devuelve a ti mismo. Esa es la clave que casi nadie está dispuesto a girar cuando se habla de cannabis, que no es generadora, es amplificadora. No inventa nada, solo sube el volumen de lo que ya está dentro de ti. Por eso para muchos despierta ansiedad, paranoia o esa incómoda sensación de estar siendo observado. La explicación no está en el tipo de hierba ni en la dosis, está en la verdad desnuda que el espejo empieza a revelar. Carl Jung llamaba a eso la sombra, los aspectos reprimidos de nuestra psique, aquellos que ocultamos incluso de nosotros mismos, la rabia nunca expresada, el dolor que fue tragado, la vergüenza que se transformó en huida. Cuando el humo sube, no es el paraíso el que desciende, es el inconsciente el que emerge, y al contrario de lo que se vende por ahí, este no es un proceso suave, es un enfrentamiento, un combate espiritual, y como toda verdad profunda, no viene adornada con inciensos y mantras, viene cruda, a veces brutal. En las tradiciones místicas y ocultistas, esta planta se usaba con rigor: ayuno, silencio, meditación, baños de purificación. Todo eso venía antes de la primera calada, porque los antiguos sabían lo que hoy ignoramos, que la mente necesita estar estable antes de expandirse. Sin preparación, lo que debería ser un viaje se convierte en un laberinto, y quien entra a un laberinto sin guía, sin mapa y sin una intención clara, se pierde. Pero la cultura moderna, apurada por dopamina, transformó un espejo en un juguete. Se usa el cannabis para relajarse, distraerse, olvidar, solo que la planta tiene un código más antiguo. A ella no le importa tu playlist de meditación, responde a tu energía real, a tu disposición interior. Y si lo que hay dentro de ti es caos, ella no lo limpia, lo muestra. Enciende todas las luces de una casa emocional que nunca te atreviste a visitar. El malestar que aparece no es un defecto, es retroalimentación. El mal viaje es, muchas veces, el sistema espiritual intentando ajustarse, la ilusión siendo arrancada con las uñas, porque eso es lo que hace el despertar. Duele, rompe capas, abre espacio. Pero para quien solo espera calma, eso parece un colapso. Y ahí está el error fatal: confundir enfrentamiento con fracaso. La ciencia ya comenzó a confirmar lo que los chamanes siempre supieron. Investigaciones neurológicas muestran que el cannabis activa intensamente el sistema límbico, responsable de las emociones, los recuerdos y la percepción de la realidad. Y cuando hay trauma no resuelto, ese sistema reacciona con alerta. Por eso el miedo sube, el corazón se acelera y sientes como si alguien te estuviera observando. No es alguien afuera, es alguien dentro de ti, viéndote por primera vez sin máscara. Y eso, espiritualmente hablando, es poderoso, porque la planta no crea monstruos, solo revela los que estaban escondidos. Y en el mundo espiritual, lo que es visto puede ser sanado, pero exige valentía, exige disposición para mirar aquello que tu ego pasó años escondiendo debajo de la alfombra de las distracciones modernas. La pregunta que pocos se hacen es: ¿por qué me siento así cuando estoy colocado?
Y la respuesta casi nunca tiene que ver con el THC, tiene que ver con el estado interno que se activó. La cannabis rompe los filtros del ego y lo que brota es lo que estaba atrapado dentro: tristeza, rabia e incluso un llamado espiritual que habías estado ignorando. En tradiciones como la de los sufíes, el uso de sustancias como el hachís estaba restringido a prácticas devocionales, porque solo un corazón rendido soporta ver la verdad. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear revelaciones sobre nuestras mentes? ¿Y si la ansiedad que sientes fuera, en realidad, el grito de tu alma pidiendo atención? La cannabis alguna vez fue una ofrenda a los dioses. Hoy es solo un extra en historias de Instagram. Lo que antes era un puente entre mundos, ahora se vende por drive-thru, con nombres que suenan más a postres que a sacramentos. El problema no es la planta, es lo que hicimos con ella. Lo sagrado fue deshidratado hasta volverse moda, y el ritual se redujo a un accesorio estético. En tradiciones ancestrales, la cannabis se usaba con reverencia. En el hinduismo, se asociaba con Shiva, el destructor de la ilusión, el señor de la transformación. Sus devotos no fumaban por placer, sino para morir simbólicamente, morir al ego, a los deseos, a los condicionamientos. En cada calada, un acto de rendición. En cada exhalación, un desapego. El humo era una oración, no un pasatiempo. En el sufismo, el uso del hachís era controvertido, y con razón. Los maestros sabían que el éxtasis podía convertirse en un atajo peligroso. Rumi advertía: no todo escalofrío es iluminación, pero bastó con que llegara la modernidad, con su prisa y su hambre de sensaciones, para que todo eso se diluyera. Lo que antes requería preparación ahora se compra con un clic. La planta que pedía silencio ahora compite con notificaciones. Lo que antes era un portal se volvió una fuga, y en ese proceso perdimos la brújula. Perdimos la conciencia de que la cannabis nunca fue sobre sentirse bien, fue sobre verte completo, incluso esas partes que preferirías no encontrar. Sin ritual, la planta pierde su centro, y cuando ella pierde el centro, tú pierdes el rumbo, porque el ritual no es una actuación para el universo, es un alineamiento interno. Es como decir: estoy listo, estoy limpio, estoy dispuesto a ver lo que sea necesario, y ese estado de disposición lo cambia todo. En las ceremonias indígenas, por ejemplo, ninguna planta de poder se consume sin la presencia de un guía, de un círculo, de un propósito claro, porque los pueblos originarios sabían, y aún saben, que abrir puertas de percepción sin preparación es como entrar a un templo con los pies sucios. ¿Y qué decir de la banalización actual? Cannabis con glitter, marketing con frases tipo buenas vibras solamente, y gurús de Instagram vendiendo cursos de despertar consciente entre una fumada y otra. Parece broma, pero es el síntoma de un problema mucho más profundo. La espiritualidad se volvió estética, y la planta, que exige compromiso y verdad, fue secuestrada por un sistema que odia ambas cosas. El ritual desapareció porque exige lo que más tememos: tiempo, paciencia, incomodidad. Te pide que te detengas, respires, limpies tu mente, calmes tu cuerpo, escuches tu alma. Pero todo eso es inconveniente en un mundo que gira a la velocidad de la distracción. Así que cambiamos lo sagrado por lo práctico. Y cuando el ritual muere, la experiencia se convierte en espectáculo. Sin ancla, la navegación se vuelve deriva, y muchos ni se dan cuenta de que se están ahogando en su propio humo. ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? ¿Y si el vacío que sientes después de fumar no es culpa de la planta, sino del espacio que dejaste de construir antes de usarla? No todo lo que brilla es luz, y no todo insight es verdad. La marihuana puede abrir puertas de la percepción. Sí, puede afinar tu sensibilidad, disolver fronteras del ego e incluso ofrecerte vislumbres de lo divino. Pero aquí está la trampa que casi nadie ve venir: la ilusión de que sentir profundamente es lo mismo que transformarse de verdad. Esa es la raíz de la inflación espiritual, una hinchazón del ego disfrazada de iluminación. Fumas, te sientes conectado con todo. La música suena diferente, las palabras fluyen con más facilidad, las ideas parecen saltar de tu mente directo al centro del universo. Y ahí, en esa neblina mística, todo parece tener sentido. Pero cuando pasa el efecto, ¿qué queda? Regresas al mismo patrón, a los mismos conflictos, a las mismas heridas, solo que ahora con la falsa impresión de que estás despierto. Es como pintar grietas en la pared y creer que la estructura está sanada.
Este fenómeno es antiguo. En las tradiciones ocultistas se llama falsa luz, una percepción elevada sin el anclaje necesario para sostenerla. Los cabalistas la llamaban Hod, el brillo del intelecto separado de la verdad encarnada. En el hermetismo es el fuego que quema sin iluminar. Y en todas esas tradiciones, la advertencia es la misma. El éxtasis no es el final. Es solo un comienzo peligroso si no hay integración. La cannabis sí puede ser un catalizador, pero el catalizador no es el proceso. Inicia, pero no sostiene. El trabajo real comienza cuando tomas esa visión y la conviertes en práctica, en tus decisiones, en tu escucha, en tu capacidad de amar sin esconderte. Sin eso, el insight se vuelve adorno, algo que muestras en conversaciones, en publicaciones, en frases prefabricadas, pero que no cambia tu forma de existir. Y aquí, el ego es maestro. Le encanta vestirse con ropas espirituales, aprende los jergones, cita textos sagrados, sube selfies con cristales y defiende causas trascendentes, pero en el fondo sigue operando con el mismo miedo, la misma necesidad de control, la misma huida del vacío. La cannabis, en ese contexto, se convierte en escenario, un lugar donde actúas el despertar sin tener que vivirlo de verdad. Hay un fenómeno recurrente entre los usuarios frecuentes, el uso de la planta como pasaporte a momentos de claridad, sin nunca aplicar esas claridades. Escriben páginas de diarios, crean teorías, ven patrones donde antes había caos, pero siguen atrapados en las mismas reacciones emocionales, las mismas heridas, los mismos autosaboteadores. Y cuanto más refinada es la percepción sin acción, más peligrosa se vuelve, porque ahora el ego se siente evolucionado. Osho advertía sobre esto. Decía que las sustancias abren puertas que solo el silencio debería abrir, porque lo que llega sin esfuerzo puede irse sin aviso. Y cuando eso pasa, lo único que queda es el deseo de repetir la experiencia, como un adicto a las sensaciones trascendentes. El riesgo no es la planta, es el uso inconsciente, hecho para llenar lo que debería ser enfrentado. La psicología transpersonal llama a esto bypass espiritual, cuando usamos prácticas, rituales o estados alterados para evitar lidiar con el dolor real, con el trauma, con lo cotidiano. Es una especie de escape sofisticado, disfrazado de evolución, y el cannabis, con su poder de expandir la percepción, hace esto aún más seductor, porque es fácil confundir euforia con iluminación. Por eso tantos se pierden en el camino. Empiezan buscando sanación y terminan construyendo una identidad alrededor de esa misma búsqueda. Creen que están evolucionando porque sienten más, pero no se dan cuenta de que la sensibilidad sin estructura se convierte en inestabilidad, que la emoción sin discernimiento se convierte en fantasía y que la espiritualidad sin humildad se convierte en teatro. ¿Estás viviendo la verdad o solo estás interpretando una versión bonita de ella? ¿Y si todo ese despertar que sientes no fuera más que otra actuación, más refinada, más bonita, pero al final solo otra máscara? La pregunta nunca fue si la planta tiene poder. La verdadera pregunta es, ¿quién eres tú cuando te acercas a ella? Porque la cannabis, usada con intención, puede ser un faro en la oscuridad de la mente, pero como todo faro, no guía, solo ilumina. Y sin dirección, hasta la luz más pura puede cegar. En todas las tradiciones que realmente respetaban esta planta, había algo en común: preparación. Nada se hacía al azar. Los maestros sabían que abrir los sentidos sin antes purificar el cuerpo y silenciar la mente era como invocar un trueno dentro de una copa de cristal. La estructura se rompe. Por eso, antes de la primera calada, había ayuno, oración, canto, respiración, abstinencia. No por superstición, sino porque entendían que el estado interior moldea la experiencia. Un corazón limpio encuentra visión. Un corazón agitado encuentra caos. El uso espiritual de la cannabis no comienza en el momento en que se enciende el fuego. Comienza mucho antes. Comienza cuando te preguntas con sinceridad, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy buscando verdad o estoy huyendo de mí mismo? ¿Estoy expandiendo o tratando de anestesiar? Porque no existe expansión legítima si la motivación es la evasión. La planta no juzga, pero responde. Ella amplifica la vibración con la que es invocada, y si la buscas con prisa, confusión o carencia, eso mismo es lo que te devolverá. Muchos maestros hablan de la importancia del campo limpio, un espacio energético donde la experiencia pueda desplegarse con seguridad y propósito.
Eso incluye no solo el ambiente físico, sino también el emocional y el espiritual. Encender una vela, apagar el celular, purificar el espacio con hierbas, declarar una intención clara en voz alta. Todo eso son formas de decir, estoy aquí de verdad, y eso lo cambia todo. En el mundo del Reiki, la ayahuasca, el chamanismo, la meditación profunda, la cannabis es reconocida como un agente poderoso, pero inestable. No es un calmante, es un catalizador, no organiza, revela, y por eso necesita contención. Necesita un ritual que le dé sentido a lo que va a emerger, y sobre todo, necesita integración, porque sin integración, toda visión se pierde, todo aprendizaje se evapora. Integrar es transformar percepción en práctica, es tomar lo que viste en lo alto y aplicarlo en la tierra, es cambiar la forma en que escuchas a quien te hiere, cómo reaccionas al caos, cómo amas a alguien en silencio. Es ahí, en lo ordinario, donde se pone a prueba lo extraordinario, porque sentir que todo tiene sentido mientras estás colocado no es difícil. El verdadero reto es vivir ese sentido cuando la vida aprieta. Ahí sabrás si solo fue una brisa o una revelación. Y aquí está lo que nadie te dice. Tal vez necesites parar. Así es, a veces, el uso espiritual del cannabis exige la madurez de dejarlo a un lado por un tiempo, para descubrir si puedes acceder al silencio sin él, a la intuición sin él, a la presencia sin él. Porque si la planta se ha convertido en el único camino para sentir algo verdadero, tal vez dejó de ser una aliada y se volvió una muleta. Y ningún viaje profundo se hace con apoyos permanentes. Amazonas, India, Etiopía, Jamaica, en todos estos rincones del mundo, el cannabis sagrado siempre estuvo rodeado de rituales. Y el ritual no era un espectáculo, era contención, era disciplina, era humildad, era el recordatorio de que abrir los portales del espíritu exige responsabilidad. Estás tratando con fuerzas reales, y lo que entra también deja huella. Lo que ves también transforma, y lo que no entiendes puede confundirte. ¿Estás dispuesto a dejar de romantizar el humo y empezar a honrar el fuego? Porque solo así la planta deja de ser una fuga y se convierte en una herramienta. Solo así deja de servir al ego y empieza a revelar el alma. Y ahí sí, empiezas a caminar, no en el brillo de la euforia, sino en la sobriedad del despertar. ¿Estás listo para recordar quién eras antes de la niebla? ¿Y quién puedes llegar a ser después de que se disipe? Sé que este video fue diferente. No vino a consolarte, vino a incomodarte. Y si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque alguna parte de ti, esa parte más antigua, más silenciosa, todavía recuerda que la vida es sagrada, que cada decisión, incluso prender un porro, puede ser un acto de huida o de encuentro. Y la diferencia entre uno y otro está menos en la planta y más en ti. Recuerdo la primera vez que fumé con conciencia. No fue en la ronda con amigos, riendo por cualquier cosa. Fue a solas, en una noche en la que el silencio pesaba más que el aire. Ya había limpiado el espacio, rezado, me senté a meditar. Y lo que la planta me mostró esa noche no fue bonito. Era yo, con todas las máscaras caídas. Lloré, reí, temblé. Y por primera vez entendí que la cannabis no vino a entretenerme, vino a recordarme. Desde entonces aprendí a usarla menos y a escuchar más. Y fue precisamente escuchando que me di cuenta. El despertar que me trajo aquella noche no podía quedarse ahí. Con el éxito transformador del ebook, El arte del pensamiento positivo, es momento de elevar tu mente a un nuevo nivel. Así que, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook, El poder de la mente superior. Con él vas a aprender técnicas que la iglesia y sociedades secretas ocultaron por siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás totalmente gratis un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina. Da clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Ahora, si este video te hizo pensar, cuestionar o incluso discrepar, hazme un favor a mí y al algoritmo hambriento. Dale like, comenta aquí abajo y suscríbete al canal. No porque eso me haga ver como un gurú digital, sino porque así el contenido correcto llega a quienes necesitan menos humo y más verdad. Y sí, leo los comentarios, así que dale sin filtro. Y antes de que te vayas flotando por ahí, quédate un segundo más. Hay 2 videos aquí en pantalla que no son lo que parecen. Uno puede hacerte replantear todo lo que llamas sanación, y el otro,
Digamos que toca puertas que la mayoría prefiere mantener cerradas. No tienes que verlos ahora, pero yo no dejaría esos portales esperando demasiado. Después de todo, ya abriste este. ¿Por qué detenerte aquí?